Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Detienen a constituyentista por contrabando de extracción y resistencia a la autoridad. La supuesta inmunidad disque parlamentaria de Yuníces Barreto, cédula de identidad 8.542.693, quien según Minuta figura como diputada de la irrita Asamblea Nacional Constituyente, no le ayudó para que efectivos de la Guardia Nacional le decomisaran un camión cargado de azúcar y de paso los privaran de su libertad a ella y 6 individuos más. Pasadas las 10 de la noche del sábado, los efectivos del destacamento 629 de Upata, en el municipio Piar del estado Bolívar, le incautaron y le decomisaron 215 sacos de azúcar de 50 kilogramos cada uno por contrabando de extracción, ley de precios justos y resistencia a la autoridad, cita el reporte. La Comisión de Seguridad Ciudadana, al mando del teniente coronel Quintana Isturiz Rafael, realizó un recorrido y observó en la calle Páez, casa número 20, a unos sujetos descargando los sacos del producto refinado de la caña, por lo que se procedió a verificar su legalidad, constatándose el desvío de un producto destinado a la comuna Linarrón para el sector privado, manifestando los ciudadanos que dicha azúcar había sido vendida por la ciudadana diputada constituyentista Yuníces Barreto y que a esa hora continuaba vendiéndola en un sector entre la calle Miranda y Vargas, por lo cual la comisión se dirigió al mencionado sector. Al llegar al mismo se encontraba la señora Yulibeth García, 13.807.845, alcaldesa del municipio Piar del estado Bolívar, y al percatar la irregularidad procedió a la detención de la diputada por la comisión en flagrancia. La minuta dice fragancia, nada que ver, del delito de contrabando de extracción, quien opuso resistencia a la autoridad y junto a un grupo de ciudadanos agredieron a la comisión cometiendo ultraje a los funcionarios y golpearon a la alcaldesa del municipio, por lo que se hizo uso racional de la fuerza y se logró su traslado. El vehículo tipo camión, marca Ford, color gris, placas tal, una camioneta marca Cheyenne, color blanco tal, fueron decomisados. Se le notificó a la abogada Yanira Jaramillo, fiscal tercero del Ministerio Público, por el procedimiento. Horas después, la constituyentista Yuníces Barreto fue liberada por órdenes superiores. Contrasta la situación de la diputada Barreto, constituyente, y cómo se respeta la inmunidad parlamentaria de una figura completamente irrita, como lo dice la patilla, que es la Asamblea Nacional Constituyente, en relación con el caso de Juan Barreto, con el caso de Juan Barreto, Dios mío, con el caso de Juan Requesens. La diputada se llama Yuníces Barreto. Y no solo con el caso del diputado Juan Requesens, también contrasta con los 34 gerentes de supermercados detenidos este fin de semana por supuesto boicot y especulación. Más allá de ello, la imagen de una constituyentista traficando con azúcar, bueno, da muestra de lo que es esa asamblea, que por cierto, dice el portal Punto de Corte, y habría que ver ¿qué va a hacer la oposición ante esto? Entendiendo que la oposición somos todos. Fuentes internas del Consejo Nacional Electoral informaron de un intenso movimiento dentro del organismo para llevar a cabo el referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional que elabora la ANC. En ese sentido, dice el portal Venezuela al Día, la fecha en la que se planea hacer las elecciones de la nueva constitución es el 9 de diciembre, es decir, faltan menos de 2 meses para que se apruebe supuestamente se apruebe la nueva constitución. Los venezolanos no conocemos de qué trata esta constitución. Se pretende que en 2 meses y 1 semana, 2 meses y 2 semanas, los venezolanos, si la presentan hoy, que no se sabe, la discutan y la lleven a su aprobación. Un nuevo contrabando contra este país, contra la libertad de este país. El principal titular de Últimas Noticias nos dice: capturan a cabecilla de magnicidio frustrado. Una larga rueda de prensa, una larga disertación con videos nuevos, con videos repetidos, con audios, con cosas poco entendibles, con insultos, montones de insultos del vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Dice Jorge Rodríguez, según Últimas Noticias, que no pierde una oportunidad de ponerse al lado del gobierno, que la confesión de alias Morfeo, este es su principal titular, involucra a Colombia, México y Chile.
El ministro Jorge Rodríguez exigió una explicación a embajadores. No hay inmunidad diplomática en caso de encubrimiento de terroristas. Y otro titular nos dice Venezuela, otro titular de Últimas Noticias, nos dice Venezuela acusa a Colombia de causar daños con narcotráfico. La Cancillería calificó de alarmante el aumento en la producción de drogas del vecino país y lo exhortó a asumir la responsabilidad internacional. Lo cierto de las cosas es que, como suele hacer, el gobierno de Nicolás Maduro entiende que la mejor defensa es un buen ataque. Y así, a un día de que se inicie la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual Venezuela va a ser el tema principal, seguramente esto es una andanada diplomática, una ofensiva diplomática para lograr que por lo menos, si uno les dice a Venezuela, a lo del gobierno de Maduro, tú eres irresponsable, Maduro le dice al de Colombia, tú más. Si el gobierno de México le dice al gobierno de Maduro, tú eres narcotraficante, el gobierno de Maduro le responde a México, tú más. Bueno, la política exterior llevada a los mismos niveles de la política interna. Pero entrando en las informaciones, y leo Globovisión, el ministro Jorge Rodríguez anuncia detención de implicados en el atentado al presidente Maduro. El vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, compartió información referente al atentado en grado de frustración en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Globovisión ni siquiera lo cuestiona. Ofreció detalles del proceso de captura de los implicados en el hecho. Rodríguez también mostró las pruebas audiovisuales, ya les digo, ni siquiera lo cuestiona, donde ni siquiera pone supuestas, pues donde muestra el momento de la captura del delincuente y cuando éste se encontraba en una residencia escondido y huyendo. Además presentó un esquema jerárquico donde detalló los autores materiales e intelectuales del atentado contra el presidente de la República. Henry Berth Emanuel Rivas Rivas, alias Morfeo, en video mostrado por el ministro Rodríguez, confesó voluntariamente, hacía mucho énfasis Jorge Rodríguez siempre en la palabra confesión voluntaria, voluntariamente, etcétera. Ciertamente estos testigos son unos fenómenos, hay que darles un golpe para que hablen y por lo menos 5 para que se callen, empiezan a hablar y además fue detenido el viernes, ya el domingo estaba perfectamente montado y editado el video con su declaración. Cómo se involucró en la operación. El Universal nos dice el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció 3 nuevas detenciones en relación con la explosión de 2 drones en las cercanías de la avenida Bolívar de Caracas, donde el presidente de la República da un discurso a la Fuerza Armada el pasado 4 de agosto. Rodríguez indicó que con el apresamiento de Henry Berth Emanuel Rivas Rivas, alias Morfeo, de Ángel Expósito, alias La Perrera, de verdad, y el coronel retirado Santiago García, ya suman 28 los arrestados por el supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro. El funcionario acusó a las embajadas de Colombia, Chile y México en Caracas de al menos urdir un plan para permitir la evasión de alias Morfeo, a quien Rodríguez señaló como el cabecilla material de los hechos, de los que acusó por su autoría intelectual al diputado Julio Borges, actualmente residente en Colombia, aunque no profundizó en la acusación, más allá de decir que Borges viene de una conspiración continuada para derrocar al gobierno que se inició con el supuesto golpe azul de militares de la Fuerza Aérea en 2015. También hubo acusaciones de Jorge Rodríguez hacia las ONG, concretamente en la detención de Ángel Expósito, quien supuestamente ayudó a la evasión de Lady Salazar. Lady Salazar, recordarán ustedes, era una capitana que estuvo presa por el golpe azul y fue liberada cautelarmente con una medida sustitutiva de arresto domiciliario y de allí se evadió a Colombia. A Jorge Rodríguez ahora le molestan las ONG, le molesta el Foro Penal Venezolano y le molestan hasta las ONG de defensa de los animales. Al gobierno le molestan las ONG. La reacción fue inmediata. Chile instó al gobierno venezolano a retirar sus calumniosas insinuaciones. El embajador de Venezuela en Santiago fue citado para este lunes en la sede de la Cancillería. Señala un comunicado que emitió el gobierno de Chile
por vinculación con el atentado contra Maduro. El gobierno de Chile rechazó este domingo las gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas del ministro Jorge Rodríguez sobre la presunta vinculación de la Embajada de Chile en Caracas con el atentado contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto. Chile considera de la más alta gravedad las amenazas expresadas por el gobierno venezolano contra la integridad de nuestra representación diplomática en Caracas, señaló la Cancillería chilena en un comunicado. Instamos al gobierno de Venezuela a actuar con responsabilidad y cordura y a retirar sus calumniosas insinuaciones en contra de nuestro país. La Cancillería colombiana también respondió. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que las afirmaciones de Jorge Rodríguez carecen de todo fundamento. En la actual coyuntura que vive Venezuela, dijo el gobierno de Colombia, la Embajada de Colombia y los 15 consulados acreditados en el hermano país no tienen interés distinto al de trabajar coordinadamente por la asistencia y protección de nuestros connacionales. De la misma forma, aseguró que las afirmaciones del funcionario venezolano carecen de todo fundamento. Y el gobierno de México también emitió un comunicado anoche en el que señala que el gobierno de México y su personal diplomático rechazan categóricamente las infundadas acusaciones que el ministro de Comunicación e Información del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió respecto a una supuesta participación de nuestro personal diplomático en Caracas en el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El Gobierno de México y su personal diplomático actúan siempre con pleno de respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior definidos en el artículo 89, fracción X de nuestra Constitución, fracción 10 y 10 debe ser de nuestra Constitución. México continuará realizando esfuerzos diplomáticos para contribuir a una solución pacífica y definida por los propios venezolanos a la grave crisis que enfrenta este país, señala el comunicado. Evidentemente, la intención del gobierno venezolano es enturbiar las aguas de cara a la Asamblea General de la ONU, que comienza mañana, y de la que Venezuela pareciera ser tema principal. Venezuela anunció ya a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien aparentemente será la que asista en representación del presidente Nicolás Maduro, que ni de broma se va a someter al rayón, que significa que todos los presidentes latinoamericanos uno detrás de otro lo señalen. Bueno, ya anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez que Venezuela denunciará ante las Naciones Unidas a Luis Almagro, y en esto se parece al gobierno español, quien también se quejará ante la Secretaría General de la OEA de las declaraciones de Almagro contra Zapatero, a quien denominó imbécil. De todas maneras, Josep Borrell, canciller español, nuevo canciller español, quien se encuentra en Nueva York, hizo mucho énfasis en que el expresidente Zapatero no representa al gobierno español, no le hemos encargado ninguna negociación y su trabajo de mediación lo hace estrictamente a título personal y de buena voluntad, pero el gobierno español no puede asistir tranquilamente a los gravísimos insultos por parte de una persona con relevante papel institucional. Al señor Borrell y al gobierno español actual de Pedro Sánchez, esa frágil alianza de izquierda, no le parece mal que se vayan 2,3 millones de venezolanos, sino lo que le parece mal es que Almagro llame imbécil a Zapatero. Borrell, sin embargo, dijo: lo que es evidente es que cuando 2 millones de personas se van de un país es porque están en una situación límite que les obliga a hacerlo. No creo que sea la consecuencia de su libre deseo de cambiar de aires. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano exigió a Colombia hacer buen uso de los ingentes fondos que el sistema internacional le ha confiado para la lucha antidrogas. El gobierno venezolano manifestó su profunda preocupación al constatar que todos los reportes internacionales dan cuenta del aumento alarmante de los cultivos ilícitos en la República de Colombia, hecho que sin duda representa una grave amenaza regional y global. En tanto, Iván Duque en Nueva York señala que el mundo debe atender a la tragedia que vive Venezuela. La dictadura venezolana ha eliminado libertades, destruyó la economía y esa destrucción se ha convertido en una crisis humanitaria de dimensiones globales y también es una crisis migratoria
migratoria, dijo Duque en Nueva York durante el primer encuentro que sostienen con la comunidad colombiana en Estados Unidos tras jurar el cargo el pasado 7 de agosto. Mientras tanto, activistas de los derechos humanos rechazaron los señalamientos de Jorge Rodríguez hacia el Foro Penal venezolano. El programa venezolano de educación, acción en derechos humanos rechazó en Twitter los ataques de la dictadura a @foro penal. Aseguran que defender derechos no es delito, intimidar a defensores solo persigue favorecer los abusos a los derechos humanos, algo con lo que no podríamos estar más de acuerdo aquí en Titulares de la Mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes en esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García y Jessica Sugrate en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Son las 6:45. Vamos a la pausa. Enseguida los titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Compu Periquito Recargas. Recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas, porque tus aparatos pueden volver a funcionar. Recupéralos en Corporación Novo Ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Este bloque va a empezar y cerrar con el país real, el que está más allá de las declaraciones de Jorge Rodríguez, hechas un domingo para revivir el tema del supuesto magnicidio y para además aparentar que gobiernan durante un día feriado. El gobierno ya dejó de trabajar hasta los viernes, sábado y domingo no se sabe nada de ellos, pero bueno. 2001 nos dice: el hambre va cual plaga en la región. Un informe de la FAO revela que Bolivia, Nicaragua y Guatemala exhiben el peor registro en malnutrición. Bolivia, Nicaragua y Guatemala. No en vano son tres países de la misma ideología. Sin embargo, Venezuela fue el único país de América Latina que aumentó la carencia crónica de alimentos en los últimos 10 años y es una de las mayores razones de mayor peso para emigrar en la actualidad.
Panorama nos trae lo que también es el principal titular del diario El Universal. El diario El Universal tiene como principal titular, disculpen que están oyendo las hojas aquí, pero bueno, es lo único que puedo hacer. Todavía algunos leemos periódicos. Prueba piloto para el cobro de la gasolina se extiende a todo el país. Mediante la huella dactilar se concretará la compra que se podrá pagar con tarjetas de débito, crédito y el carnet de la patria. En el programa de Chuo Torrealba, La Fuerza es la Unión, Lady Gómez, gobernadora del Táchira, mostraba el desaguisado que se armó en esa entidad apenas con la prueba piloto, cómo será cuando esto se aplique completamente. Y Panorama nos dice: sistema biopago en estaciones de gasolina entra en periodo de prueba este lunes. Es una nota de ABN. Este lunes 24 de septiembre entrará en periodo de prueba el sistema biopago a través del carnet de la patria para el cobro de gasolina en todo el país. El funcionamiento de este sistema, que arrancó a inicios de septiembre en los estados fronterizos del territorio nacional, permitirá acabar con el contrabando de gasolina e hidrocarburos, además de modernizar las estaciones de servicio. Ya ustedes saben lo que pasó en el estado Táchira. Cuando había gasolina no había sistema de biopago, cuando había gasolina y sistema de biopago no había internet, y cuando había gasolina, sistema de biopago e internet se iba a la luz. Así no funciona, porque decir así funciona es un exceso. Así no funciona el socialismo. Y el Nacional nos dice que los venezolanos no ven mejoras económicas con el paquetazo de Maduro. Luis Oliveros, economista venezolano y amigo de esta casa, indicó que el presidente Nicolás Maduro mintió al declarar que logró reducir a cero el déficit fiscal. Esta es una nota de EFE que nos dice: los venezolanos siguen sin ver mejoras en su calidad de vida luego de cumplirse un mes de la puesta en marcha de un programa anticrisis que el gobierno de Nicolás Maduro anunció como un milagro económico ideado por él mismo y que incluye la devaluación de la moneda y el aumento exponencial del salario. En primer lugar, a un mes de lo que ha sido denominado por economistas como el paquetazo, se ha reportado el cierre de un número aún no determinado de comercios que no lograron asumir el pago del nuevo salario a sus empleados, con el consiguiente aumento del desempleo. Para mí ha sido un completo fracaso, indicó Luis Oliveros, economista venezolano, en contraposición con el balance que el jefe de Estado ofreció el jueves cuando celebró el éxito de su paquete de ajustes, que incluye la devaluación de la moneda a 95,8%, controles de precios, aumentos salariales y de impuestos. Mientras tanto, Asdrúbal Oliveros, también economista, decía ayer en Twitter que en dólares, medidos en dólares, los precios han aumentado 3 o 4 veces en Venezuela en el último año. Es decir, que la inflación, esta hiperinflación es tan macha, es tan brava, que ha logrado que haya hasta inflación en términos de dólares. Mientras tanto, desde lo que fue el chavismo, ahora llamado chavismo crítico, los originarios del chavismo, Rodrigo Cabezas le pregunta al gobierno por qué siguen haciendo lo mismo. El exministro de Finanzas indicó que la hiperinflación debe ser atacada en vez de realizar un control de cambio. Se han anunciado unos elementos de un programa porque siguen haciendo lo mismo, porque siguen con el control de precios cuando en inflación es más o menos un disparate, dijo Cabezas a BPI, porque siguen con un programa de fiscalización de empresas y de toma de industrias cuando está claro que hay una recesión y que necesitas levantar la inversión, cuestionó Cabezas. No solo eso, Nicolás Maduro el jueves diciendo que ellos iban rumbo al déficit fiscal cero, lo que daba honestamente era risa, chico. Yo no sé cuánto piensan aumentar la gasolina. Los dos términos, las dos cosas pueden estar ligadas. Obviamente, si aumentas la gasolina, reduces déficit fiscal de entrada, porque no tienes que subsidiársela indiscriminadamente a todos los venezolanos. Pero más allá de eso ni siquiera te ayuda a mejorar tu situación fiscal real, digamos. Te evita pérdidas, pero no te pone en déficit cero. Para ponerte en déficit cero, tú tendrías que hacer las cosas muy bien durante muchos años, porque como llevas haciéndolas muy mal durante muchos años, llevas más de una década con 2 dígitos de déficit fiscal. De hecho, uno tiene que recordar a Hugo Chávez cuando decía que entre los pobres y el déficit fiscal, él se quedaba con los pobres. Bueno, estas son las consecuencias de eso. Y mientras tanto, algo que tiene mucho más de esto de pensamiento mágico son las declaraciones de Manuel Quevedo, presidente de PDVSA, quien dice que para finales de 2018 producirá 2 millones de barriles, la petrolera estatal, y unos 2,5 millones de barriles dentro de un año. Actualmente, hay que recordar, produce 1,3 millones de barriles, y ni siquiera los más optimistas piensan que eso se pueda revertir en un plazo tan
quedan cortos. La causa R se sumó a convocatoria de Frente Amplio al aula magna para el lunes. Miguel Pizarro dice que sin unidad no hay posibilidad alguna de un cambio. Son voces de la oposición. Este lunes se decide la extradición de Claudia Díaz Guillén, la enfermera de Hugo Chávez, y seguro que la quieren traer a Venezuela para evitar que siga cantando en España, donde se encuentra. Y para cerrar, muere anciana abandonada por sus familiares en Maracaibo. Esto rompe el alma. Funcionarios de la gobernación del Zulia la buscaron para asistirla después de que fue reportada como abandonada esta semana. Durante 3 días la señora no habló con ningún empleado del terminal. Hay que buscar a la familia de esta gente y preguntarles por qué hizo eso, como hay que buscar a los progenitores de esta criatura y también decirles que por mucha hambre que se esté pasando, esto no tiene justificación, esto rompe el alma, este es el país que tenemos. Azotó con un cable a su hijo de 4 años por comerse un arroz sin su permiso. Una mujer identificada como Isleidis Beatriz Chourio Balsa, de 20 años, fue detenida por funcionarios del cuerpo policial del Zulia al golpear a su hijo de 4 años con un cable por haberse comido un arroz sin su consentimiento. Las cosas a las que lleva el hambre. 6:55 minutos, que este 24 de septiembre de 2018 sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.